Perfílese. Pues soy una persona introvertida, de hecho muy introvertida. Pero también es verdad que mi profesión y toda la parte más académica me ha obligado a adaptarme y a ofrecer una cara un poco más accesible. Pero si hay algo que me define es la introversión. Perfílenos, Black and Noir. Black and Noir me parece una osadía, pero al mismo tiempo algo apasionante, porque contar historias en sí es fascinante, pero mezclar las historias con esa, a su vez, fascinación que nos produce no lo negro, sino lo rojo de la sangre, que como seres humanos nos atrae tanto, conseguir aunar esas dos vertientes con las nuevas tecnologías me parece una osadía. Necesaria, pero una osadía. Juan, ¿cómo se hace un perfil? Imaginemos un caso práctico, esbozado, claro, no vamos a hacer una teoría, ¿no? Pues evidentemente nosotros en la cabeza de las personas no nos podemos meter. Solo podemos llegar por medios indirectos. Y uno de ellos es la conducta. Dime qué haces y te diré cómo eres. Entonces la clave es llegar a descubrir qué cosas haces. Y una vez que has llegado ahí, buscar el detalle. Porque es verdad que el valor está en el detalle. El punto gordo, todos somos iguales. Pero cuando nos empezamos a acercar y cuanto más cerca miramos, es cuando empiezas a ver la rugosidad de esa textura. Y eso es lo que hay que manejar, porque ahí está, no la verdad, pero sí el camino que nos lleva a descubrirla. Cuando le llega un caso, o te llega un caso, ¿por dónde empiezas? ¿Qué es lo fundamental? Lo fundamental es una actitud, una disposición mental, y es la de no pienses, descubre. Hay verbos clave, y uno de ellos es describir. Hay que describir qué ves, no interpretar, porque en el momento en que empiezas a interpretar ya estás poniendo lo tuyo, lo personal, aunque sea muy acertado. Hay que describir, porque en la manera en que consigues describirlo, de algún modo lo objetivas, hasta donde se puede llegar. Y ese es el camino necesario para que haya cierto rigor. Si no describes, no sabes discernir cuánto es lo que te da el análisis a lo que pones tú. ¿Es mejor llegar virgen al delincuente o haberse empapado de todos sus antecedentes, todas las pesquisas que han hecho el resto de tus compañeros? Hay que saber, porque no actuamos en vacío. Somos producto de una biografía y sobre todo de un contexto. Tenemos que saber todo lo posible sobre ese contexto para intentar lanzar una hipótesis de por qué esa persona hizo lo que hizo. Sin esa información puedes elaborar buenas hipótesis, pero quizá no correspondan al caso. Y el caso es lo importante. Te he leído y te he escuchado decir, por mucho que se borren las huellas, siempre queda la conducta. ¿Por qué es imborrable, infalsificable la conducta? Porque siempre hay conducta, aunque sea la no conducta. Las situaciones, el delito en sí es no solo una decisión, sino múltiples decisiones. Y son decisiones que el agresor ha ido tomando según la dinámica del hecho se iba produciendo. Hay que conocer ese contexto para saber qué elementos han determinado cada una de esas decisiones. Y hay elementos externos, como puede ser la reacción de la víctima o la disposición física o temporal, pero hay otras que son puramente internas. ¿Qué quería conseguir el agresor? Entonces todo eso lo tienes que manejar. ¿Cómo se enmascara una conducta o la conducta? ¿O no se puede enmascarar? Sí, se puede enmascarar, disimular, mentir, engañar. Todos esos términos son factibles. Y de hecho se intenta hacer sistemáticamente. El agresor, salvo casos excepcionales, no quiere que le capturen. Entonces hace todo lo posible para evitar dejar pistas que le conecten con el hecho delictivo.
pero siempre serán conductas. Y una cosa es lo que el agresor tenga en mente que tiene que dejar para que la policía no sospeche, y otra cosa es que tenga la habilidad de conseguirlo. Es en ese momento donde entra el analista de conducta, para ver si tuvo o no esa pericia. Y cuando tú llegas a ese delincuente, ¿sabes que tienes que quitar esas capas de cebolla? ¿Sabes que está enmascarando y ya vas a matar? Claro, no, pero ojalá fuera tan sencillo. Tenemos un grave problema, y es que al analizar lo que hay en un delito, necesariamente tienes que incorporar a tu hipótesis todo lo que encuentras. Y hay muchos de esos datos que no son pertinentes al caso, pero estaban ahí. Y sin embargo, tú no puedes discriminar a priori cuáles son los relevantes y cuáles no. Por eso la explicación lógica es mucho más sencilla que la que elaboramos nosotros, porque incorporamos muchas más cosas de las que realmente influyeron. Hay un dicho, un refrán, casi lo hemos utilizado, lo hemos mencionado, ¿no? Pero quiero que me lo expliques un poco. ¿Se pilla antes a un mentiroso que a un cojo? Yo creo que sí, porque mentir es muy complicado. Es muy difícil que la mentira esté tan bien hecha que un análisis exhaustivo no detecte, por lo menos para llegar a la duda. Porque es verdad que cuando algo te parece cierto, honesto, tiene una potencia que te hace decir esto es honesto, esto es cierto. Pero cuando eso no ocurre, la mera duda, la mera sospecha ya es suficiente como para que el policía quiera saber más y más y más. Y ese indagar mientras haya dudas es lo que en muchos casos, por no decir la mayoría, acaba esclareciendo el delito. Juan Enrique Soto ha creado un método, lo ha implantado, lo desarrolla, es el método Vera. ¿Qué es? Pues es un método de elaboración de perfiles psicológicos de agresores desconocidos y se aplica a casos únicos. O sea, no establece tipologías ni perfiles estadísticos. Su objetivo es la investigación del caso concreto. Da igual si es un hecho puntual o si es serial. Pero la idea es conseguir restringir en la medida de lo posible la categoría de sospechosos para que al investigador le cueste el menor esfuerzo posible dar con el auténtico culpable. ¿Y cómo se pone en práctica? ¿Cómo se desarrolla? ¿Es a base de preguntas, de estudios, de análisis, fotografías? Claro, ahí se recopila todo. Nosotros nos tenemos... el término Vera es un acrónimo de víctima, escena, reconstrucción y autor. Hemos llegado a asumir que cualquier dato de un hecho delictivo se puede ordenar en uno de esos 4 pilares. Y una vez que tienes toda la información, te vas a tener que hacer constantemente esa pregunta. ¿Por qué esta víctima y no otra? ¿Por qué esta escena y no otra? Eso te obliga a caracterizar a esa víctima, a esa escena, a ese posible autor, pero a base de preguntas. ¿Qué tiene esta persona que haya determinado su elección? Te obliga a hacer un dibujo completo de esa persona, porque algo de esa persona ha sido lo que ha llevado al agresor a elegirla, aunque sea al azar, pero el azar ya te está diciendo algo. Esas son la verdad que es un método que genera más preguntas que respuestas. Y luego además, todas aquellas preguntas que queden sin resolver serán los caminos que el investigador debe seguir. ¿Tú interrogas, tú preguntas o preguntan otros y tú solo escuchas? Depende, ahí depende, es verdad que depende un poco del caso y de lo que decida el investigador, que es el titular de la investigación. Y en muchas ocasiones él directamente dice, no, os dejo a vosotros, a los analistas, que vosotros hagáis el interrogatorio. Lo preparamos, porque aquí la clave es prepararse y adaptarse. Hay que preparar mucho el interrogatorio en el sentido de qué es lo que busco, cuál es el objetivo. Una confesión que me corrobore o no determinado dato, el caso lo va marcando. Y una vez que ya lo has preparado, tienes que estar siempre adaptándote a la persona en cuestión.